Hola, ¿cómo están? Este es el segundo video sobre inteligencia artificial. En este video vamos a hablar sobre conceptos relacionados con inteligencia artificial. Porque si bien para entender un poquito de inteligencia artificial tenemos que saber algunos conceptos claves. Algunos conceptos de los que vamos a abordar en este video va a ser primeramente qué es inteligencia artificial. Eventualmente el segundo concepto más importante que considero es prompt. ¿Qué es un prompt? Otros conceptos relevantes y relacionados con la inteligencia artificial son como sistemas automatizados, sesgos, chatbots, entre otros como se encuentra en el índice. Primero, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es IA? Primeramente, pues ya en el primer video habíamos hablado de la definición de John McCarthy, que si bien la inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería para construir máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes, lo que estamos viendo ahorita con estas aplicaciones de ChatGPT, como habíamos comentado. Sin embargo, la Real Academia Española comenta otro definición clave. Por ejemplo, la Real Academia aborda como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Si bien las nuevas aplicaciones como ChatGPT, Gemini, hacen lo que define la Real Academia, operaciones a las que realiza la mente humana, las que pues ya estábamos acostumbrados como el aprendizaje, si bien recientemente ChatGPT habilitó podríamos decir, agente de autoaprendizaje, y también yo el que considero adecuado para el razonamiento lógico o para la estructura del lenguaje es Copilot. También, pues, como elementos clave, es como la emulación de capacidades humanas, si bien no la sustituye, pero crea un escenario. También automatización de procesos cognitivos y el aprendizaje a partir de datos. En este punto es importante que si vas a apoyarte de una inteligencia artificial para el autoaprendizaje, debes de introducir información, documentos, presentaciones para apoyarlo en la simulación de ejercicios prácticos. Por ejemplo, yo tengo en Perplexity un tutor de Ceneval que me ayudó mucho, y ahí es donde vamos partiendo. Casi todas ya las IAs tienen un chatbot de aprendizajes. Por ejemplo, Gemini es el que yo creo que está al top de las IAs en cuestión del autoaprendizaje, con sus Gems, con, con sus Canvas, que son aplicaciones que justo en España le han apostado a la inteligencia artificial como medio de educación. Prompt, ¿qué es prompt? Porque muchos desconocen todavía este término de prompt. ¿Qué es prompt? Muy bien, Agostina Harari define como el concepto, hace referencia a una instrucción o estímulo dado a un sistema de IA para generar una respuesta o texto coherente. Es decir, cuando tú entras, por ejemplo, a ChatGPT y le pides algo, ahí estás redactando el prompt. Por ejemplo, pido a Jexpar. Actúa como un maestro en derecho constitucional, en el cual vas a explicar las recientes reformas sobre la ley de amparo. Y ya ahí le estoy dando el estímulo consciente de su tarea, por ejemplo. Y Erika Fedegrino la define como la entrada o instrucción que se proporciona al modelo para solicitar una respuesta. Si bien esta definición me parece muy interesante, ¿por qué? Porque lo define muy básico para profundizar el tema, para introducir a la inteligencia artificial, partiendo desde la respuesta del modelo, variabilidad en estructura y complejidad. Como lo decía, es muy importante este prompt, porque si lo estructuras ahora sí ambiguamente, no te va a dar los resultados probablemente que quieras. Sin embargo, si le metes el rol contextual en la dinámica conversacional, como yo decía, actúa como un maestro en derecho constitucional, con especialidad en amparo, etcétera, y entonces te va a dar una respuesta más favorable, un mejor esperado. Los sistemas automatizados, ¿qué son? Si bien en nuestra legislación mexicana, como la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la define como programas informáticos diseñados para realizar tareas que requieren de inteligencia artificial. Aquí son una de las primeras leyes
que habla sobre inteligencia artificial, si bien no las define, pero las incluye en estos programas, en la propia ley, que utilizan técnicas como aprendizaje automático, procesamiento de datos, procesamiento de lenguaje natural. Si bien podríamos decir que está definido entre también inteligencia artificial, sin embargo, es como la práctica que estamos viendo algoritmos y redes neuronales artificialmente para que en efectos de esta ley se enfoque a la solución de controversias en línea. O sea, si bien ya estos sistemas están enfocados para ahora sí la conciliación, mediación a través de sistemas automatizados. Otras definiciones que es como los sistemas de información automatizados que se encuentran constituidos principalmente por una base de datos. Me gusta más la definición de la propia ley porque es un poco técnica, un poco muy fácil de entender a diferencia de la segunda definición, en el cual, por ejemplo, tenemos a justicia en la búsqueda de jurisprudencias a través de usando sistemas automatizados, también la Sor Juana, que la elaboró la ponencia de la ministra en retiro Ríos Farhat, en el que cual gestionaba los asuntos que le tocaban su ponencia, y como la búsqueda también de análisis de jurisprudencia. Datos personales. ¿Por qué es importante saber este concepto y por qué se relaciona con inteligencia artificial? Si bien en la primera definición de la Ley Federal de Protección de Datos de los Particulares la define como aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de la persona titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación, conlleva un riesgo grave para esto. Si bien en meses anteriores ChatGPT había filtrado información de conversaciones en Google, en el cual se encontró el error de que al parecer si le dabas clic en el botón compartir en ChatGPT, se subía a la nube de Google, es decir, se volvía pública tu información. Si bien era muy confuso porque en general en el botón compartir es como un Google Docs, compartes a la persona o con el enlace, si bien este fue el problema. En la Ley General de Protección de Datos de Sujetos Obligados lo define como cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Si bien aquí, si bien ChatGPT te muestra un usuario, es decir, cómo te encuentras registrado y todo, también fue uno de los problemas porque al no tener este conocimiento sobre este error que generó ChatGPT, entonces el botón de filtrar información, entonces no te dabas cuenta que tu conversación estaba siendo filtrada y publicada. Si bien esto es un desafío relevante para las plataformas que utilizan inteligencia artificial. Ética en la inteligencia artificial. Si bien en la Real Academia Española la define ética como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de vida, ética profesional, cívica y deportiva. Es decir, le da un enfoque normativo, pero ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Si bien en México todavía no hay una ley que regule la inteligencia artificial en el cual sea en qué casos sí procede, en qué casos no procede, protegiendo ahora sí la información de las personas para otros fines, si bien nos pueden proporcionar información valiosa, por ejemplo, el usuario de las personas del SAT y entrenar, por ejemplo, una IA con esa información sin tener el consentimiento de una persona. ChatGPT. Muy bien, ¿qué es ChatGPT? Si bien José Alberto Hernández define una herramienta de IA generativa a la que le podemos pedir que realice numerosas tareas mediante el uso de prompts específicos. Si bien ChatGPT fue la primera IA en el siglo XXI, en el cual apareció en 2022, que era como, wow, o sea, ya estamos entrando a este mundo de tecnología, ahora sí como nos pintaban en las series y todo, de que la inteligencia artificial está tomando dominio, si bien ya de hecho en 2025 ya es común de escuchar que muchas personas utilizan ChatGPT, si bien en el ámbito profesional, personal, RAM, convirtiéndose ahora sí en de un chat de uso común como ChatGPT, Perplexity, Gemini, en el cual pues si bien
por ejemplo, ChatGPT ha evolucionado en el cual te puede dar programación de análisis con código, la redacción jurídica, educación y escritura académica. Si bien es la ChatGPT en todo momento va evolucionando, por ejemplo, siempre cuando le pides cuando redactas un prompt y le envías, siempre es usual de que te diga, te vamos a enviar dos respuestas para que elijas cuál es el mejor. Este es un entrenamiento. El contrato inteligente, ¿qué es un contrato inteligente o qué estamos viendo o qué estamos próximos a ver? También en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia define como código digital o informático que se ejecuta en la parte superior de una cadena de bloques que contiene un conjunto de reglas bajo las cuales las partes acuerdan interactuar entre sí. Es decir, que, que en esta definición incluye el blockchain. Si bien que es la automatización de acuerdos de GADER, que incluye ahora sí la seguridad y la transparencia de que este contrato no va a tener vicios, por así decirlo, si bien basta con seguridad y transacciones sin intermediarios, es decir, no va a ser manipulable este documento. Modelos de lenguaje grande, es decir, lo hemos visto como LLM, probablemente en varias inteligencias artificiales. Entonces, si bien, ¿qué son los modelos de lenguaje grande? Migajos de la Cruz y Gutiérrez Vázquez la definen como dos grandes modelos de lenguaje. Son tecnologías que han mostrado una capacidad notable para producir texto que simula el lenguaje humano escrito. Es decir, podemos dar respuesta de cada vez que redactamos un prompt y lo enviamos. Que, pues, si bien estas respuestas es como la generación automática de una simulación de textos humanos. Si bien se entrenan usualmente para compresión y producción de código, intentando humanizar su texto para seguir entrenando inteligencias artificiales por parte de las empresas. Sesgos en los sistemas de inteligencia artificial. Este término es muy hablado y poco definido. Si bien en la Real Academia Española la define como el error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos seleccione o favorecen unas respuestas frente a otras. Si bien estos términos, es decir, lo dejas muy ambiguo tu prompt. Es decir, puedes cometer discriminación inadvertida en decisiones judiciales. Si bien tenemos como referencia el caso de que se usó inteligencia artificial en todo el juicio, en el que por ejemplo, pongo un ejemplo muy práctico, en el que se buscó jurisprudencia y inteligencia artificial dio jurisprudencia inventada, perpetuación de desigualdades históricas, violación de derechos fundamentales. El caso de esto ya se está viendo muy común de que si bien los abogados se están siendo víctimas de la propia inteligencia artificial, dejando todo el trabajo que ahora sí un cliente busca que haga, dejando que una inteligencia artificial lo haga sin medir las consecuencias. Y herramienta generativa, ¿qué es la propia herramienta generativa? Si bien es un tipo de inteligencia artificial que crean nuevos contenidos como texto, imágenes, música y videos, lo que hace ya la mayoría de las inteligencias artificiales a partir de patrones en los datos con los que se han entrenado. Si bien cada inteligencia artificial está entrenada, en el cual, si bien ya cuando configuras tu usuario en la inteligencia artificial te pide ahora sí una pequeña descripción del usuario, entonces para que empiece a humanizarse con el usuario y conozca a su usuario desde que lo usa, desde qué trabaja, para qué lo está usando, para la creación, por ejemplo, de textos y documentos, producción y videos y animaciones, análisis de datos y predicciones. Poco a poco se van entrenando una parte por parte de los programadores de las empresas y por parte de nosotros al interactuar con estas tecnologías. Chatbot, ¿qué es un chatbot? Si bien en el Centro México Digital los chatbots son programas informáticos que utilizan inteligencia artificial y procesamientos de lenguaje natural para simular conversaciones humanas a través de interacciones de texto, voz y híbridas. Ya casi, por ejemplo, ChatGPT, Gemini en Brasil, Perplexity,
han lanzado su propio chatbot para una conversación en WhatsApp, es decir, ya no te tienes que ir directo a la inteligencia artificial y ya lo puedes hacer ahora desde WhatsApp a través de estos chatbots. Si bien que, por ejemplo, Perplexity, que me gusta, es atención al cliente automatizada 24/7, en el cual responde inmediato, también asistencia médica y diagnóstico inicial. Hay que recordar lo que recientemente se comentó sobre un suicidio por parte de una persona al usar inteligencia artificial en el que recomendó suicidarse. Esto no es un sustituto para los profesionales. Hay que recordar que un chatbot, una inteligencia artificial no tiene lo que un médico, un abogado, un arquitecto, o sea, pasó 4 años en la universidad estudiando y que está en constante estudio. Si bien chatbot aprende a interactuar con su usuario, más no tiene un título que lo acredite que es un profesional. Muy bien, conclusiones finales. Si bien ya la inteligencia artificial está transformando el ejercicio de abogacía y otros campos profesionales, nuestros grandes retos, lo que nos espera en 2026, ya que está acabando el año, es la protección de datos personales en entornos automatizados. Es decir, que no se filtre información de valiosa, por ejemplo, lo pongo, por ejemplo, el RFC, la contraseña, la clave, información delicada que si bien es personal, en el cual puede caer en manos equivocadas, si bien también corremos la consecuencia de grupos de hackers que conozcan la inteligencia artificial y empiecen a entrenar sus propias inteligencias artificiales para el robo de información de los usuarios. Si bien también es un reto muy importante saber que la inteligencia artificial, si bien puede ser milagrosa, también puede ser perjudicial para las personas. Y finalmente los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, de como me cuenta Julián Renan Martínez, para seguir aprendiendo sobre temas de inteligencia artificial.